¿Del 4 para dónde? Todo el 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque Él es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos en el 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Muy bien. Nosotros vamos a ver ahorita algo acerca de que se considera como apologética. Apologética es la defensa de nuestra fe. Nosotros debemos de saber que el enemigo es un experto en la confusión de nuestra fe. ¿Cómo es esto? El enemigo siempre va, cuando nosotros vamos creciendo en Dios, siempre va a buscar derrotar, va a buscar destruirnos de muchas maneras. En este tiempo, él ya no nos puede atacar de manera en que nos moleste, bueno, como la gente que no es cristiana, que no sigue a Cristo. Nosotros tenemos una cobertura espiritual, entonces no es como que nos ataquen espíritus, como que lleguen brujas a molestarnos, como que nos ataquen con hechicerías. No se nos puede atacar a nosotros por la sangre de Cristo. Nosotros tampoco podemos ser posesionados. Usted no se puede con lo que nosotros decimos endemoniar. No puede pasarle. ¿Por qué? A menos que usted no sea salvo. Porque su vaso ya está lleno. ¿Me doy a entender? Porque usted en un vaso lleno no le puede poner nada. ¿Por qué? Porque ya está lleno. Entonces, si usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted, nada externo puede entrar, nada espiritual puede posesionar. ¿Me doy a entender? Regularmente cuando nosotros vemos que algo espiritual ha posesionado a alguien que dice que es cristiano, nos damos cuenta que efectivamente la persona no era salva. Entonces nosotros lo que hacemos es preguntarle a la persona: ¿eres salva? Porque hay momentos en el que la persona vuelve en sí.
hay momentos en que este espíritu se controla y podemos hablar con la persona. Y la persona vuelve así. Y es cuando le preguntamos a la persona, ¿eres salva? Si ella no es salva, entonces nosotros la llevamos a la salvación. Y con eso, en automático, el espíritu se va. Lo que domina lo que domina a la persona se va. ¿Qué es lo que hacemos? Pues pedimos que el Espíritu del Señor entre a la persona y el mismo Espíritu aleja todo lo que podría traer adentro la persona. Por esa razón nosotros creemos que una persona que es salva no puede ser posesionada. Ok, todo esto es para que nosotros entendamos la apologética. Una persona no puede ser posesionada cuando es cristiana. Pero puede haber personas que estando en la iglesia no son cristianas. ¿Me doy a entender? No son salvas. No son salvas. Ok. Es diferente, ya también hablamos, es diferente la inspiración. Es diferente la inspiración a la posesión. Nosotros podemos ser inspirados. ¿Cómo es esto? Desde lejos puede inspirarnos o a través de algunas áreas puede irnos mostrando alguna inspiración. Como por ejemplo, nosotros vemos los comerciales. Realmente en los comerciales nosotros no estamos consumiendo el producto que nos dan en la televisión. Pero ¿qué hacen? Nos invitan a consumirlo. Entonces somos inspirados. Se nos muestran y nosotros somos inspirados. Es lo que Pablo decía, que cada quien es tocado según su propia concupiscencia. Pero es una inspiración, o sea, no es algo que traiga dentro, ¿me doy a entender? No es algo que sea usted nada más es invitado a eso nosotros le llamamos como inspiración, pero no significa que usted esté poseído o que usted pueda ser poseído. ¿Me doy a entender? Ya vamos captando esa parte. Ok. Entonces, la apologética lo que hace es defender nuestra fe en esas áreas que no son claras y las defiende con materiales que no son bíblicos. ¿Cómo es eso? Con historia, con ciencia, con con experiencias que no están escritas en la Biblia. Eso ayuda para defender la fe bíblica. Volvemos a lo mismo. Satanás siempre va a buscar destruir su fe. Siempre. Ese es su trabajo. Nosotros debemos de entender eso. Ese es su trabajo. Siempre va a poner en prueba la palabra de Dios. Y de ahí nosotros debemos de cuidar en nuestra mente que la palabra de Dios sea clara para nuestra vida. Mientras la palabra de Dios sea más clara a mi vida, más fuerte voy a ser en cuestión a mi fe. Menos confundido voy a ser en cuestión a mi fe. Pero si yo no veo claro, si no es clara la palabra de Dios, yo puedo ser confundido. Me sorprende mucho porque hablé en la semana con una persona que estudió para ser ministro evangélico. Y me decía que Dios no existe. Ajá, que Jehová no existe. Y yo decía, pero si estudiaste, ¿por qué estudiaste en la escuela bíblica? Sí. Entonces, ¿qué estudió? Dice, pero Jehová no existe. Y yo le hago, y todavía le preguntaba, pero si estudiaste, pero yo vi que sí estudiaste. Y me dice, ya no está llevando una iglesia, gracias a Dios. Pero me preocupa el hecho de, o sea, ¿y entonces? Y todavía le decía, pero si estudiaste, ¿con quién estudiaste? ¿Quién fue tu maestro? Y ya me decía, no, pues es que sí, o sea, son cosas que aprendimos. ¿Quién era el director? No, ¿cómo no? Pues es con los más rígidos directores. Pero a ver, entonces dime qué fue lo que te hizo dudar de Dios. Y cuando vi, es un tema que nosotros llevamos a través de la apologética, en la defensa de la fe. Y yo dije, ok, si alguien que estudió no tiene la capacidad de defender su fe, ¿qué espera de alguien que no? O sea, ¿qué esperamos de la gente que desconoce?
¿Me doy a entender? O sea, no es algo así. Entonces, dije, ok, la apologética tiene ciertas banderas, por así decirlo, en el camino espiritual, que son como banderas que nos marcan, como cuando van corriendo en las carreras. ¿Ven que hay banderines? ¿Ven que hay banderines así marcando las carreras? O por ejemplo, cuando los rally, que dicen, sigue la bandera roja, y en el campo hay banderas clavadas, o hay banderas así caídas, que nos van marcando el camino. La Biblia tiene ciertas banderas que nos marcan el camino, que nosotros basándonos a través de ellas podemos seguir la verdad, no importa en donde usted esté. Si de repente usted es confundido con algo, en base a esas banderas usted puede decir, regreso a la bandera y sé que de ahí me tomo y esa es la verdad. Porque la Biblia lo marca, claro, todo es en base a la Biblia. Esas banderas tienen que ser tan claras y tienen que ser tan poderosas que nos hagan volver nuestra fe. Me doy a entender, que nos hagan regresar nuestra fe. Yo también les llamo como dianas, como esos, cuando nosotros estamos aventando dardos, ese punto del medio, el del centro, ese es como una guía. O sea, usted sabe que siempre va a llegar ahí, o sea, que su meta siempre es ahí. Bueno, la apologética tiende a marcar estas dianas, estas banderas. O sea, siempre nos regresan a la fe. Siempre nos regresan a la fe. Entonces es importante que nosotros las conozcamos. O sea, que simplemente nosotros las conozcamos, porque en donde yo esté, yo me agarro de una de esas banderas y me regresa. O sea, me dice, este es el camino, o sea, síguele por aquí. No hay de otra, síguele por aquí. Siempre me regresa al camino. Una de ellas es, de estas banderas, es la salvación. Digo, es importante porque ¿les gustaría ser confundidos o distraídos? No, ¿verdad? Bueno, a mí no. Una de estas es esta, la voluntad de Dios. Nosotros decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Cuando a Jesús lo acusaban de ser diablo, decían, tú vienes de Lucifer y por Lucifer tú echas fuera demonios. Le decían. Cuando a Jesús lo acusaban de ser diablo, él decía, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Él la tomó como una marca de él, como un sello de él, de decir la voluntad de mi Padre. Y nosotros fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios. Entonces, una de las banderas que nosotros tenemos que tener bien clara es ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es la básica. Y para eso tomamos estos versículos bíblicos que les di. Ahorita tenemos el primero en Primera de Tesalonicenses 4:3. Ajá. Lo leímos todo, pero solamente vamos a enfocarnos en ese capítulo. 4:3. Sería bueno que cuando ustedes tengan tiempo no lo lean completo. Es muy buen capítulo. Regularmente lo usan para cuando las personas fallecen. Utilizan del verso 13 al 18. Pero ahorita nos vamos a enfocar nosotros en el 4:3. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso es como un punto, ¿no? La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nosotros seamos santos. La palabra santo significa ser apartado. ¿Apartado de qué? De las cosas, por supuesto, que nos alejan de Dios, o las cosas que nos pueden alejar de Dios, humanas y angélicas. Cualquier cosa que te aleje de Dios, que te aleje de tu salvación, tiene que ser puesta en duda. Nosotros decimos, ¿por qué no podemos ser testigos de Jehová? Decíamos, ¿por qué no podemos ser testigos de Jehová? ¿Por qué no podemos ser mormones? No los estamos haciendo menos, no estamos atacando su ideología, pero eso no nos permite hacer la voluntad de Dios. Nos alejan de la salvación.
ellos, ninguno de ellos le habla acerca de la sangre del Señor Jesucristo o le habla acerca de que usted es comprado con la sangre. Entonces, en el momento en el que alguien lo aleja de la voluntad de Dios, usted pone una línea y dice, a ver, esto no es para mí beneficio. Es una diana, es una bandera. Podrán tener muchas cosas buenas, podrán tener podrán ser ricos en muchas áreas, podrán tener muchos puntos a su favor, pero el principal no lo tiene. Entonces nosotros tenemos una bandera para decir, ok, nosotros no podemos seguir este camino, me va a llevar a un camino diferente. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí, vamos a leerlo desde el 15 hasta... Vamos a leerlo, lo que pasa es que el contexto siempre es bueno, ¿sí? Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 24, por favor. Dice: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya que velemos y que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que os ha llamado, y el cual también lo hará. Ok, muy bien. Vemos nuevamente en el contexto la voluntad de Dios, nuestra santificación. Amén. Lo vemos. Decía solamente decía solamente esta parte, ¿no? La voluntad de Dios, dad gracias en Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero en el contexto nos marca, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cualquier otro tema que no nos lleve a la santificación, entonces nos está llevando fuera de la voluntad de Dios.
¿Qué nosotros tenemos que ver? Esto, la voluntad de Dios tiene que ser clara. Nosotros hablábamos acerca de la verdad. La gente siempre vive buscando la verdad. ¿Y quién tiene la verdad? Y se levantan con banderas diciendo, yo tengo la verdad. Y se vuelven a levantar con otros estandartes diciendo, yo tengo la verdad. Y se pelean la verdad. De hecho, nosotros vemos que hay iglesias que se pelean la verdad. Pero ¿quién tiene la verdad? Nosotros, esa también la tenemos que dejar como una bandera de vida. ¿Quién tiene la verdad? El que tiene a Jesús. El que tiene a Jesús tiene la verdad. Porque Jesús de sí mismo se declaró a sí mismo como la verdad Y la vida. Entonces, si una iglesia tiene a Jesús como Salvador, tiene la verdad, aunque no sea una iglesia del camino crucificado. Amén. Si tiene a Jesús, tiene la verdad. Nosotros tenemos a Jesús, nosotros tenemos la verdad. Entonces nosotros no podemos estar buscando la verdad. Pero en sí, el conocimiento de la iglesia es la verdad. Jesucristo en sí mismo, en su esencia, es la verdad. ¿Y quién es Jesús? Jesús en su naturaleza tiene dos áreas. ¿Cuáles? El Jesús y el Cristo. Es el humano que ha adquirido el poder de la santificación o el poder divino que ha transformado esa parte humana en una parte divina. La palabra cuando se refiere a Jesucristo nos habla de aquel humano que ha vencido sobre el pecado, por lo cual se ha hecho santo y se ha hecho el Cristo y se ha vuelto el Cristo. Nos habla de un poder de santificación y cuando habla de Cristo Jesús nos habla acerca de la palabra que va a transformar el humano. Entonces nosotros al ver nuevamente nos damos cuenta que Jesús al momento de decir yo soy el camino, la verdad y la vida, nos hablaba de una transformación nuevamente en la voluntad de Dios. Amén. O sea, en la voluntad de Dios, ¿qué? Mi santificación. Otra vez se vuelve a lo mismo de mi santificación. Si yo no estoy en santificación, probablemente yo no esté haciendo la voluntad de Dios. Puede ser que tenga a Cristo, de que tenga a Jesús, tenga la verdad, pero no estoy haciendo la voluntad del Padre, de Dios. Exactamente, porque no me estoy santificando. Uh-huh. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos 12:2. Si algo no se entiende, perdonen. Es que está un poquito profundo esto, pero estamos volando. Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, nuevamente vuelve a hablar acerca de nuestra santificación, pero la santificación en nuestro entendimiento. Una renovación de nuestro entendimiento. Nosotros sabemos que vivimos con una mente carnal, animal y diabólica. Así la marca también la misma palabra de Dios. Con esa característica. Es sorprendente, dice carnal, animal y diabólica. Pero esa tiene que ser transformada. ¿A mi voluntad? No, a la voluntad de Dios. Dicta la palabra de Dios cómo debe de ser transformada, por supuesto. Y nosotros para saber cómo debemos de seguir esa transformación, tenemos que conocer la palabra de Dios. La misma palabra de Dios es la que nos va a llevar a ser transformados. Yo no puedo llevarlos. Solamente podría decirles en dónde dice, pero no se puede llevar a la transformación. No se preocupen, vamos a abrir nuestra Biblia también en el libro de Gálatas. Gálatas 5, por favor. Verso. Vamos a leerlo todo. De hecho, nada más nos vamos a enfocar en uno. Pero vamos a leerlo todo.
Hermanos, si usted no ha comido de la palabra de Dios esta semana, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo es de los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros correáis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que seas. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino serváis por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Okay. Nosotros vemos aquí acerca de que la voluntad de Dios se ve con nuestros frutos. Porque efectivamente los frutos que nosotros tenemos que llevar a cabo son estos. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para la libertad en Cristo, para hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que dejar de satisfacer los deseos de nuestra carne. Es difícil poder entender esta parte, pero es necesario, porque esta parte, la voluntad de Dios en el ser humano, tiene frutos, crea frutos, entonces se muestra, brota la voluntad de Dios. Nosotros, cuando queremos caminar en la voluntad de Dios, nosotros tenemos que darnos cuenta que efectivamente nuestro camino sea correcto. No podemos dejarnos guiar por ninguna doctrina que nos lleve a hacer nuestra propia voluntad. Nuestra voluntad nos va a llevar a tener un reinado de nuestro corazón. Quien va a gobernar va a ser nuestro corazón.
nuestra gloria o bien vamos a seguir el reinado de otros, de otras personas. Pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Nuestra santificación. Que todos lleguemos a la santificación, que todos seamos santos. Nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Una pregunta, ¿ustedes creen que aún dentro de nuestra doctrina nosotros podamos ser confundidos dentro de la voluntad de Dios? Bueno, sin la voluntad de Dios, que no estemos en la voluntad de Dios, dentro de nuestro conocimiento nosotros podremos ser confundidos. Sí. Sorprendentemente somos más confundidos. Cuando dice doctrina es el mensaje. Sí, el mensaje. Sí. Aún somos más confundidos. ¿Por qué? Porque es un conocimiento muy vasto, muy rico. Entonces, si nosotros no nos enfocamos en la voluntad de Dios dentro del conocimiento, nosotros somos confundidos. Porque nuestro corazón es rico. Me doy a entender porque la palabra de Dios es rica. Nos hace ser valiosos. El conocer más que otros nos hace ser valiosos. El poder derrotar a otros con la misma palabra nos hace ser valiosos, pero eso nos aleja de la voluntad de Dios. Nos volvemos despreciativos, despreciamos todo. ¿Por qué? Por la riqueza que se tiene. Entonces vuelvo a lo mismo. La voluntad de Dios es como una bandera del camino. ¡Ey! Te estás apartando. Aunque estás dentro del camino, te estás apartando. O sea, busca la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tu propia santificación. La palabra de Dios es para cortar, pero antes de cortar a otro, tiene que cortarme a mí. Tiene que venir y derrotar mi carne y después tiene que servir para derrotar lo que me estorba. Pero realmente es muy difícil que yo pueda cortar a otros sin haberme cortado a mí primero. Eso es algo real en la palabra de Dios. Si yo no vivo la palabra, difícilmente puedo estar en la voluntad de Dios. Tengo que vivirlo. Y sorprendentemente no tiene mucho poder. La palabra de Dios se vuelve muerta, se vuelve sin poder. Eso también es algo real. Entonces nosotros hablábamos acerca que la humildad, hace 8 días, la humildad tiene cierto poder. Yo les decía, la humildad en sí tiene su poder, tiene su fuerza. Bueno, es el poder de Dios, de hecho, es el poder de la voluntad de Dios. La humildad de Jesús lo hizo caminar sobre las aguas. La humildad en ese momento de Pedro lo hizo caminar tras Jesús. Pero la humildad es tener la capacidad de sacrificar nuestra carne por seguir a Dios. Y eso es difícil. Eso es muy difícil. El negarme a mí mismo por seguir a Dios es difícil. ¿Ok? Muy bien. No los aburramos. Ok. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 12. Ya leímos el capítulo. Vamos a leerlo todo el capítulo, ¿sí? Es con este empezó, no, ese fue el segundo. Pero vamos a leerlo todo. El 12, ¿verdad? Sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que os es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si es de servicio, en servir; o el de enseñanza, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, en la liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, Siguiendo practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que os se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos como los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien. Señor Dios, damos gracias a Dios por la guianza de su voluntad. Él siempre nos va a llevar a nuestra santificación y nos va a marcar cuál es el tema. A nosotros se nos enseñaba y se nos decía en la escuela bíblica: usted llega y allá llega a un lugar lleno de dones. Si usted sabe hacer algo, allá le enseñan que ellos saben hacerlo mejor. Y si usted es bueno en otra cosa, casi siempre hay alguien que destaca, porque son gente que se está preparando para servir a Dios. Entonces son llamados con unas capacidades sorprendentes. Y la gente está llena de dones. Tendíamos mucho en nuestra formación a envidiarnos o a competir. Entonces, nuestro director en ese tiempo, nuestra directora en ese tiempo, nos enseñaba siempre y nos decía: ninguno aquí puede tener todo junto, pero nosotros somos un complemento los unos de los otros. Si tú admiras el don de alguien, no te preocupes, porque es tu don, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Si alguien es bueno y destacado entre ti, tú puedes alabarte por ese destacamiento. Decir: bueno, él es parte del cuerpo de Cristo, entonces yo puedo disfrutar de ese don también. Él decía, ella nos enseñaba y nos decía: nadie en el cuerpo de Cristo puede tenerlo todo, todos somos un complemento. Sorprendentemente, dentro de la voluntad de Dios, le gusta que nuestra santificación pueda llegar a este adaptamiento de humildad, de podernos nosotros formar en un solo cuerpo, de hacernos uno solo y de brillar en un solo cuerpo, tener la unidad para nosotros vivir y trabajar como el cuerpo de Cristo, como un cuerpo santificado en una iglesia. ¿Cómo es posible que nosotros podamos llevar el nombre de Dios a otros lugares si nosotros no podemos levantarlo en nosotros mismos, en nuestra voluntad? Nosotros tenemos que unirnos como cristianos y llevar el nombre de Dios para no ser destruidos, para que el enemigo no nos engañe. Es lo que nos enseñaba Pablo en esta área de la voluntad de Dios. Sorprendentemente, algo que a mí me fascina mucho es que nosotros estamos pidiéndole a Dios poder construir su casa. Le estamos diciendo: Señor, nosotros queremos construir su casa, pero si nosotros queremos construir una casa física, usted debe de saber que todo trabajo natural es un tipo de lo espiritual. Entonces, conforme usted va construyendo su casa,
usted también tiene que ir construyendo su corazón espiritual. La meta de nuestro corazón espiritual es esta. Esta es la meta. Hay que leerla, hay que conocerla. Nuestro corazón debe de saber que nosotros estamos para hacer una unidad. Una unidad en todo. ¿Qué quiere decir? Yo no le digo, hermano, usted sea una unidad con su hermano. Que usted vaya y vea lo mejor de su hermano para poder apreciarlo. No, sino yo digo, usted vea en su corazón, en su mente y en su espíritu, qué es lo que puede ofrecer usted a su hermano para dárselo. O sea, no espere nada de su hermano, sino que usted sea quien se una voluntariamente a su hermano para poder formar un cuerpo en Cristo y poder crecer en su voluntad. Aleluya. En su voluntad como cuerpo de Cristo. Sorprendentemente, Dios mismo nos va a permitir construir su casa, o bien Él mismo nos va a hacer estorbo para no construirlo. Mucha gente tiende a hacer un lado y decir, esas son cosas naturales y esas son cosas espirituales. En el trabajo de Dios no puede haber algo natural y algo espiritual, porque Dios es dueño de todo. Imagínese usted, si no en el trabajo de Dios no hay cosas naturales, entonces ¿por qué le pedimos que sane a nuestra familia? Una pregunta. No es algo natural, no es nada espiritual. ¿Por qué le pedimos que se maneje, que nos ayude con nuestro trabajo? Si no es nada natural, no es nada espiritual, perdón, es natural. ¿Verdad que si lo metemos en áreas que nos gustan o en áreas que necesitamos? ¿Por qué no habríamos de tomarlo en cuenta en la construcción de su casa? Es algo espiritual también y algo natural. Entonces nosotros, como el rey David, el Señor Jesús nunca le permitió construir su casa. Nunca le permitió a él construir el templo. Él le rogaba y le decía, déjame construir tu templo. Y el Señor no le permitió. Nosotros queremos construir un templo físico. Hay que pedirle al Señor, déjame construir tu templo. Y pedirle que Él nos dé la oportunidad a nosotros de construirlo, de construir su casa. Pero para eso tenemos que buscar el no ser engañados y principalmente seguir la voluntad de Dios. ¿Ok? La voluntad de Dios es lo que yo les digo. La voluntad de Dios es lo que la palabra de Dios nos marca. Su voluntad. ¿Y cuál es? El ser santificado. Todos. A ver, yo no voy a esperar a que mi hermano sea santificado. Yo tengo que santificarlo y ver que esto puedo ofrecer a la casa de Dios. Amén, aleluya. Yo no puedo esperarme a que los demás actúen como yo quiero. Yo tengo que ser santificado, porque esta es la voluntad de Dios para mi vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Aunque es algo aburrido, porque casi fue pura lectura, aunque es algo aburrido, es importantísimo. Si nosotros no tomamos estas dianas, o no tomamos estas marcas, o no se vuelven estas nuestras brújulas, en el camino nosotros nos podemos perder. Créanme, a lo mejor ustedes no han estado en esta área, pero el camino espiritual y natural del cristiano es muy difícil. Es muy difícil. No es lo mismo que usted esté intentando ser cristiano, o no es lo mismo que usted todavía esté en esa área de que sí voy a hacer, no voy a hacer, sí voy a hacer, no voy a hacer, a que usted ya tenga los dos pies bien metidos en el camino de Dios y diga, voy a caminar. Y esté caminando, porque ese camino es difícil. Es difícil y hay que guiarse. ¿Por qué? Principalmente por la voluntad de Dios. Principalmente. Y ya vimos, si no está en la voluntad de Dios, me estoy desviando del camino. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuevamente. Que seamos santificados. Eso no se nos puede olvidar. Ajá. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados. ¿Qué? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Si usted quiere saber en qué, ya lo leímos. En todos los capítulos viene lo mismo. ¿Qué es lo que nos pide?
nuestra santificación. ¿Y cómo, cuáles son los frutos de nuestra santificación? Nos marca. Ajá. Todos los, ¿cómo se llaman? Los capítulos nos marcan lo mismo, todos los que leímos. Entonces tenemos que saber que la santificación tiene esa transformación. Amén, aleluya. O sea, no solamente puedo decir yo, soy santificado. O sea, no es de nada más decirlo. Tengo que tener un fruto. Este es mi fruto. Y decía Pablo, no fingido. Lo decía claramente, no podemos fingir. No podemos fingir. Tiene que ser un fruto. Y si lo marca como que está, es que sí lo podemos dar. Amén. Todo lo que se nos invita a llegar a hacer, es que sí lo podemos dar. Aunque sea difícil, sí lo podemos dar. Amén, aleluya. ¿Ok? Aunque parezca imposible, sí lo podemos dar. ¿Cómo? Obrando la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.